Yemen no deja de asestar golpes, duros golpes, a esa supuesta capacidad defensiva del sionismo. A diario deja en apuros a las autoridades del régimen de Israel. La resistencia de Ansarullah ha ejecutado nuevos ataques de represalia contra objetivos estratégicos sionistas, pero atención acá, porque lo que realmente llama la atención justamente es como el país más pobre del mundo árabe, que sobrevivió a una guerra impuesta durante 9 años, es capaz de vulnerar ese hipotético poderío defensivo del que ha hecho gala el sionismo durante décadas. Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Razón. Son los más recientes ataques de Yemen contra el sionismo. Este sonido es recurrente en territorio ocupado por Israel. La arremetida ha hecho que unos 2 millones de ciudadanos buscaran refugios supuestamente seguros. ¿Y la cúpula de hierro del sionismo? Se preguntarán algunos. La cúpula de hierro, mantenida con la ayuda occidental, hace tiempo dejó de ser una barrera contra las arremetidas de la resistencia. No hay seguridad en ningún sitio de los territorios ocupados por el régimen israelí. En estos ataques, 12 personas resultaron heridas. Las Fuerzas Armadas de Yemen llevaron a cabo una operación militar contra la central eléctrica del enemigo israelí, al este de la región ocupada de Jaffa, con un misil balístico hipersónico tipo Palestina 2, que alcanzó su objetivo con precisión. También llevaron a cabo otra operación contra un objetivo militar del enemigo israelí en la región ocupada de Jaffa, utilizando un dron tipo Jaffa. Esta operación también logró su objetivo con éxito. Es la represalia del movimiento de resistencia Ansarullah contra el genocidio en Gaza, que se aproxima a los 15 meses. El enemigo sionista sigue con el genocidio del pueblo palestino en Gaza. Uno de los crímenes más atroces cometidos por el régimen sionista esta semana fue el incendio y destrucción del hospital Kamal Adwan y el cierre total de todos los servicios médicos. El incendio del hospital Kamal Adwan por parte del enemigo israelí se realizó con total audacia, insolencia y crimen evidente. Además del genocidio, el enemigo israelí sigue utilizando el hambre como un medio de destrucción y el exterminio contra el oprimido pueblo palestino. Pero además del hospital Kamal Adwan en el norte de la franja, el sionismo ha emitido una orden de evacuación forzosa para el hospital indonesio, también en el norte, y ha estado bombardeando el hospital Al-Auda en el centro. Acá ya no valen las supuestas condenas de la ONU, meras declaraciones a la prensa para justificar la labor del decadente organismo solo le han servido para la nula credibilidad. Para la resistencia, la única vía para liberar los territorios ocupados palestinos es la lucha en constante unidad. Es durante más de un siglo que el pueblo palestino sufre la ocupación de su tierra y la confiscación de su libertad e independencia. La esperanza de la Autoridad Nacional Palestina de lograr la paz con el enemigo israelí mediante negociaciones es un espejismo y una ilusión. El enemigo sionista no permitirá el establecimiento de un Estado palestino independiente, y esta decisión ha sido tomada claramente en el Knesset israelí. No han faltado las acusaciones contra Estados Unidos por la plena complicidad en el genocidio. El líder yemení ha cargado contra la hipocresía de Washington y le responsabiliza por ser el principal patrocinador, dice, del genocidio en curso en el enclave costero palestino. Comenzó este 2025 con mucho de qué hablar. De inmediato el análisis. Sin perder tiempo, esta noche nos acompañan para esta edición de Detrás de la Razón desde Turín, en Italia, ya le ven en pantalla, Max Liose, es analista político, analista internacional, militante también de la causa antiimperialista. Qué gusto saludarle. Y desde Guadalajara, en México, nos acompaña Iván Carrasco, también analista político, analista internacional, maestro en relaciones internacionales, especializado en geopolítica, islam y relaciones de Asia Occidental.
Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen inicio de 2025. Gracias por acompañarnos. Para los dos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Es un placer estar aquí. No, el placer es nuestro. Max, quiero confirmar, ¿su apellido es Lioce o Lioche? ¿Cómo es la pronunciación? Para tener certeza. Bueno, dependiendo de que si lo pronuncia la italiana, Lioche, o Lioce también. O Lioce, bueno. Gracias a los dos. Gracias, Iván, también por acompañarnos en esta edición. Max, a ver, comienzo con usted porque hay una represalia contra el sionismo que es sumamente imparable, lo ha dicho Yemen, difícilmente se detendrá hasta que cese el genocidio del régimen de Israel contra la Franja de Gaza. Y vaya que la resistencia ha recibido golpes, pero así como ha recibido golpes, la resistencia permanece unida y determinada a actuar, y lo ha venido demostrando a lo largo de estos casi 15 meses de genocidio recrudecido en la Franja de Gaza. ¿Cómo impacta esto, el accionar de la resistencia, del eje de la resistencia, en una región que aún mantiene incluso satélites activos, colaboracionistas del sionismo? Bueno, es un impacto enorme, un impacto que abarca toda la región y va mucho más allá. Yo diría que el accionar, la capacidad de resistencia de los pueblos que se enfrentan al sionismo en Asia Occidental ha estremecido y seguirá estremeciendo la conciencia de centenares de millones de personas en los 5 continentes, y desde luego demuestra de que el eje de la resistencia, a pesar de los golpes que ha recibido y que en toda guerra y confrontación son apenas obvios y previsibles, seguirá poniendo en tela de juicio esa arrogancia insoportable e inviable del sionismo que quisiera, digamos, hacerse con la región entera y someter en procura de Estados Unidos también a todos sus pueblos. Desde luego es un ejemplo que además se retroalimenta de un cambio objetivo e incuestionable en la correlación de fuerzas a nivel internacional, gracias a los avances de Rusia en Ucrania, gracias al despertar de los pueblos africanos, gracias a la resistencia en América Latina, y en ese sentido el eje de la resistencia en Asia Occidental está en la vanguardia. Acá hay algo sumamente preocupante, Iván. Bueno, creo que preocupante puede ser la palabra, ¿no?, para definirlo. Es que Occidente ha estado amenazando a Yemen precisamente por las acciones, ataques de represalia que ha tenido contra el sionismo y los intereses sionistas en la región de Asia Occidental. ¿Es posible que Yemen vuelva a ser víctima de agresiones? A ver, ojo, no ha dejado de ser víctima, ¿no?, de agresiones, pero es posible que Yemen vuelva a ser víctima de otra guerra impuesta por coaliciones occidentales, porque a la hora de apoyar a la causa palestina, Yemen no titubea contra el sionismo. Te mando un saludo, Juan Carlos, a mi contertulio también y a todo tu auditorio. Y efectivamente, lo que estamos viendo no es si va a lanzar una coalición internacional contra Yemen. Ya hay ataques muy fuertes por parte ya no del sionismo, sino de sus patrocinadores. Estados Unidos y la Gran Bretaña atacan blancos de las fuerzas de resistencia yemeníes para hacerle un favor al ejército sionista, quien por cierto ha declarado que no tiene los medios ni la posibilidad para asestar golpes a Yemen, ya no por la distancia, sino por la incapacidad que tiene debido a 2 enfrentamientos que tiene en sus fronteras, y que, bueno, está empantanado tanto con Hezbollah como con Hamas, está empantanado, y abrir un tercer frente en un espacio lejano geográficamente, pero además militarmente imposible de ser atacado, es cuando recurre a Estados Unidos y a la Gran Bretaña para asestar estos golpes, le llaman ellos golpes estratégicos, para derrotar al ejército de resistencia yemení. Aquí también hay que recordar que hubo una guerra previa contra este país, pero liderada por un país árabe, y ahí es cuando las alarmas deben de llamar la atención contra la unidad árabe y contra la unidad islámica, sobre todo, porque
pueda haber aliados regionales que le hagan el favor. Claro, lo harían subrepticiamente, no públicamente declarado, pero sí le darían el favor al sionismo para atacar al ejército yemení. Entonces, es latente un estallido completo, pero ya hay escaramuzas que atentan contra la resistencia yemení y la podemos estar observando. Cada que hay un lanzamiento de misil de represalia, y que por cierto el ejército yemení ha dicho: vamos a parar el lanzamiento de misiles hasta que frene el genocidio en Gaza. Es el único país que se ha plantado en esta formulación y que le ha llamado las cosas por su nombre y que ha llegado hasta territorio israelí. Basta con recordar la madrugada de esta noche, sonaron las alertas en todo el territorio ocupado, autonombrado israelí, advirtiendo de estos misiles. Es decir, que la potencialidad está latente, y en represalia Estados Unidos va a actuar como parte injerencista de la región, como ya lo hemos estado viendo, cuando su base naval no puede operar, su base naval israelí me refiero, una entidad estatal, es una base, ni siquiera es el 52 miembro de la Unión Americana, digamos que el 51 era Canadá, no es el 52, esta es una base naval de Estados Unidos en la región. Entonces va a actuar en consecuencia. Una base militar nuclear, incluso la definía otro de nuestros analistas esta misma semana, acá, en Detrás de la Razón. Sí, todos los frentes de guerra del sionismo, Max, vaya que sacudieron los cimientos de la capacidad militar. Ciertamente el régimen de Israel tiene una capacidad aérea, y para poder bombardear, lo estamos viendo a diario en la Franja de Gaza, con mayor incidencia durante los últimos 15 meses. Hoy es ya 3, en 4 días se cumplen 15 meses de este recrudecimiento del genocidio, lo vimos también en el Líbano. El tema acá es la capacidad terrestre de las fuerzas militares del régimen de Israel. A ver, en la Franja de Gaza han retrocedido varias veces, en el norte y en el sur, en el Líbano tuvieron que retroceder. Esto, desde luego, ha sido un revés para el sionismo, que incluso ahora se está replanteando muy suave. Lo dejó ver el propio Benjamin Netanyahu el 27 de noviembre, cuando tuvo que aceptar la tregua con Hezbollah de Líbano. Pero entonces, ¿qué tan peligroso es esto para el régimen de Israel no tener al menos una fuerza terrestre, digamos, fuerte, cuando tiene frentes de guerra abiertos con el eje de resistencia? Eso por un lado. Y cuando además no tiene la completa capacidad militar, que aunque es obligatoria, ¿no?, en la entidad sionista, a ver, la gente no está queriendo ir a la línea de batalla porque no quieren, simplemente no quieren, y eso ha generado además divisiones sociales, y ni siquiera hablar del tema económico. Bueno, Juan Carlos, de hecho hay que hacer una premisa. Toda construcción militar, toda acumulación de fuerza que después se tiene que traducir a nivel organizativo, de pertrechos, de logística, de moral de combate, tiene su base, digamos, material y espiritual en el estado de salud o de sanidad de una sociedad. La entidad sionista es una sociedad podrida, donde los antivalores son ley y dogma, y eso se refleja también en la disposición combativa de muchísimas personas que dentro del Estado de Israel se han negado a ir a pelear, o no han querido, después de la fisiológica rotación de tropas de tierra, volver a hacerlo. Además, hay que decir de que las tropas de tierra deben tener un cuerpo de mando de alto nivel, y no todos los altos oficiales israelíes tienen la capacidad de conducir tropas en combate, porque además conducir tropas en combate quiere decir exponer frente a sus propios soldados, frente al enemigo, en este caso la resistencia, y frente al mundo entero, la verdad en cuanto a que el armamento, por ejemplo los tanques, los blindados y otras armas que según una narrativa durante décadas
en el mundo entero deberían ser lo mejor de lo mejor, en realidad, al igual que le ocurrió a las armas de la OTAN en los campos de batalla de Ucrania, han estado ardiendo como fogatas excepcionales. De tal manera que es un problema serio, porque además esa debilidad de las tropas de tierra y de toda una serie de pertrechos implica una escasez en la profundidad estratégica integral de las fuerzas israelíes. Es una profundidad estratégica que ellos apenas logran articular con la aviación, pero ojo, dependiendo también del enemigo al que se enfrenten, porque claro, cuando tienen que bombardear, por ejemplo, en Líbano o en la Franja de Gaza o en Cisjordania, allá donde esas tenaces resistencias carecen lamentablemente de contraaérea, de armas antiaéreas, o por lo menos no tienen armamento antiaéreo capaz de alcanzar casas de guerra que se mueven a decenas y hasta centenares de kilómetros de distancia abriendo fuego. Entonces, cuando sí tienen que enfrentar a países o fuerzas que son capaces de desplegar una defensa antiaérea seria, pues ahí carecen de toda profundidad estratégica, también en cuanto a la aviación militar de la que disponen. Y acá también entra la dependencia de otros países, entiéndase, la dependencia directa de Occidente. Entonces, Iván, ¿cuánto le juega todo esto en contra del sionismo cuando, bueno, a ver, tiene por ejemplo esta debilidad, para no ir tan lejos, la debilidad de las tropas en tierra? Necesita fortalecer otros frentes de batalla u otros grupos de batalla, pero este fortalecimiento implica tener que depender de Occidente, de Estados Unidos, pero estamos hablando de un Occidente, Europa, por ejemplo, que está vinculada completamente la OTAN, ¿no?, al desgaste que ha tenido Ucrania, por ejemplo, en el campo de batalla, con la operación militar especial rusa, con la desnazificación del territorio ucraniano. A ver, un ejemplo de ello, el envío de los tanques Merkava. Occidente tampoco puede costearse toda esta guerra. Entonces, uno, que tanto le juega en contra al sionismo, qué tan delicado es esto para el sionismo, y dos, Occidente está en capacidad de mantener otra guerra cuando ya está en detrimento. Mira, eso que señalas es súper importante. Tan solo déjame darte un dato. Hubo un avión no tripulado recientemente destruido por el ejército de resistencia yemení, el cual cuesta $30 millones y se documenta que ha sido utilizado en Irak, en Afganistán, en Siria. Y bien, pensemos en el próximo presidente de los Estados Unidos, que a escasos 17 días que tome protesta como presidente, como él, que está pensando siempre en términos económicos y que le está restando juego a su propio país para evitar desfalcarse del dinero, aquí entraría la siguiente vertiente: ¿cuánto dinero a un barril sin fondo estaría destinado para seguir apoyando una causa perdida, como es el apoyo a la entidad sionista, para sostener su equilibrio de ocupación y de imperialismo en la región? Cuando incluso hasta planteó reducir el gasto destinado a la OTAN. Exactamente, va a tener que quitar fondos a otras instituciones, a otras instancias de ayuda humanitaria, por ejemplo. Pero yo me pregunto cuál será el pensamiento de Donald Trump respecto a esto. ¿Va a seguir gastando, siendo él, como es tan acucioso con el dinero, tan contador de dólar por dólar de lo que ofrece Estados Unidos? ¿Va a seguir malgastando su dinero en pérdidas monumentales? Por ejemplo, solo un dron de $30 mil millones de dólares lo va a seguir perdiendo. $30 millones de dólares, perdón, sí. No 30 mil. Así es. Ahora, me queda poco tiempo, Max, lamentablemente, también Iván, me queda poco tiempo, el tiempo de televisión vuela, ¿no? Una merma en el apoyo occidental al sionismo, ¿eso sería una opción? Porque, a ver, todo este apoyo de Occidente al sionismo prácticamente le puede ir en contra como una guillotina prácticamente. Bueno, hay que decir que las guerras, sobre todo en una época en la cual
el sistema capitalista está en una crisis irreversible, es una forma de destrucción de fuerzas productivas. A partir de ahí, desde luego, hay sectores en el llamado occidente colectivo que sí desean expandir los frentes de guerra, pero desde el punto de vista de la capacidad financiera de soportar una escalada en la región, yo dudo mucho que exista, que haya una viabilidad de una decisión política en ese sentido, que además no depende, Juan Carlos e Iván, de los gobiernos de turno, sino que depende de los poderes fácticos, por ejemplo, de la capacidad de los complejos militar industriales de adecuarse a los nuevos desafíos, y vemos que el complejo militar industrial de Estados Unidos, ni hablar de los europeos, tiene muchísimos problemas, tiene muchísimas deficiencias y, digamos, padece de un dopaje que, entre otras cosas, hace que todo el mundo crea de que hay una brecha de gasto militar enorme entre Estados Unidos y otros países, otras grandes potencias, cuando en realidad lo que ocurre también es que en Estados Unidos un tornillo, una tuerca para algún tipo de tanque o de avión puede costar $2,000, $3,000, $4,000, cuando el costo de producción en origen a lo mejor fue de $2 o $3, ¿no? Entonces eso también va a influir en la capacidad de seguir retroalimentando el complejo militar industrial y en general las fuerzas militares de Israel. En algún momento ellos van a tener que aflojar ese apoyo, esa ayuda, máxime cuando en la región también tienen competidores. Bueno, ahora no hay tiempo para entrar en detalles, claro, pero todos esos son factores que tendrán que tomar en cuenta, porque un apoyo, digamos, sempiterno, inagotable, no es viable. ¿Viable para los...? Sí, creo que tenías una idea, Iván. Sí, solamente estoy de acuerdo con lo que dice mi contertulio con respecto a esto, pero hay que tener en cuenta la economía de Estados Unidos es una economía de guerra. Ellos tienen capacidad para estar moviendo su sistema productivo misilístico y de guerra en general, porque así es como está acostumbrado su economía. Ahora la cuestión es, tiene una disyuntiva el nuevo presidente, y también, como dices, no podemos personalizarlo porque es una cuestión institucional, pero el estilo de este presidente es más comerciante. Tiene frente a sí el armamento, la capacidad de guerra que tiene Estados Unidos, pero por otro lado también tiene, es como disyuntiva, el seguir mandando dinero como barril sin fondo, claro, a una entidad que no está sabiendo utilizarla. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es limitar por incapacidad de tener soluciones concretas, y más bien centrarse en un apoyo moral, en un apoyo diplomático, o como lo está haciendo y como siempre lo ha hecho, un apoyo publicitario a través de sus canales de comunicación para lavar la cara al sionismo y hacer creer que ellos están en la mejor forma en estos momentos. Entonces sí, el nuevo presidente tiene esta disyuntiva: seguir mandando dinero, lo tiene para lo suyo, que tiene sus propias luchas internas al interior de Estados Unidos y al exterior. Y por otro lado, el desfalco corriente que le genera la entidad sionista, que no produce. ¿Sabes qué nos queda? Bueno, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Nos queda en agenda para una próxima conversación. Espero y se nos pueda dar la oportunidad. El tema, las monarquías árabes, los países de la región de Asia Occidental, de esta región, incluso de circundantes del Golfo Pérsico, que aún mantienen completo apoyo al sionismo. ¿Cuánto le juega todo esto en contra cuando también pueden correr con la misma mala suerte que están corriendo estos países que ahora son víctimas del expansionismo del régimen de Israel? Pregunta abierta incluso para nuestra audiencia en Hispan TV e hispantv.com. Señores, muchas gracias, buenas tardes. Qué gusto, qué placer haber interactuado con ustedes. Muchas gracias y un gran abrazo a toda la audiencia, y bueno, a Iván también. Un saludo, muchas gracias. Por favor, hasta la próxima, que esté muy bien, buen inicio de año, hasta la próxima. Igualmente. La fuerza
Muchas gracias. La Fuerza Armada yemení ha dejado claro, vaya que ha dejado bien claro que cuenta y lo ha demostrado con suma preparación para enfrentar cualquier insensatez, ha dicho así, enfrentar cualquier insensatez de las fuerzas de agresión estadounidenses, israelíes, de quienes se involucren incluso también con esas fuerzas agresoras o enemigas. Desde cualquier frente puede responder Yemen, es lo que ha dejado en claro durante los últimos días el movimiento de resistencia de Yemen, Ansarullah. Incluso la declaración va en la misma línea planteada por la misma Fuerza Armada, que ha pedido permanecer en unidad ante los complots de Occidente con el sionismo para frenar las atrocidades que comete el régimen de Israel, con Estados Unidos a la cabeza apoyándole en la Franja de Gaza y en los territorios ocupados. Gracias por acompañarnos, tenga buen fin de semana. Si usted lo permite, nos vemos el lunes. Merci.